bienvenidos al primer programa del curso Teoría del Derecho, en el que colaboraremos su servidor Walter M. Arellano, Alberto Montero y Sergio Medina. Básicamente los objetivos de este curso son los siguientes. El primero, platicar acerca de los temas del curso de Teoría del Derecho sin complicaciones, tecnicismos y mucho menos las tradicionales lágrimas. Hacer fácil lo difícil y no al revés. Tercer punto, exponer de forma sintética, comprensible, didáctica el pensamiento de los principales exponentes de la teoría del derecho contemporáneo, es decir, aquellos rockstars de la filosofía del derecho que muchas veces has entendido de forma muy somera y quieres profundizar en su pensamiento. 4. Justificar el por qué es de interés el estudio de la materia a la luz del plan de estudios de la carrera de Derecho y de la práctica jurídica. En este primer programa, al que denominamos teoría, nos encargaremos de reflexionar con respecto a lo siguiente. Una aproximación a la pregunta ¿qué es teoría? Y finalmente, una cápsula cultural. Pues en principio cuando nosotros decimos teoría del derecho, generalmente lo decimos de una manera muy natural, sin problematizar acerca de las palabras teoría y mucho menos derecho. Sin embargo, si somos curiosos y la duda nos corroe, nos preguntaremos ¿qué es lo que queremos decir con teoría del derecho? Es decir, ¿por qué es teoría y no hipótesis, ley, mito o cuento del derecho? Igual podríamos hacer respuestas aventuradas que podrían indicarnos que la teoría es algo importante, dado que se estudia en la universidad y forma parte de los estudios formativos profesionales del derecho. Claro, aunque eso es referir a la importancia, no a lo que significamos con las palabras. Maestro Alberto, ¿qué nos puede decir con respecto a la voz teoría? ¿Qué te parece, Walter, si comenzamos por el uso común de la palabra teoría? Cuando empleamos esa voz, habitualmente indicamos un saber, algo que conocemos. No nos referimos a algo tangible o concreto como una silla, un helado o una torta. Incluso distinguimos lo teórico de lo práctico. Por ejemplo, decimos que alguien posee la teoría cuando afirmamos que puede explicar o sabe sobre algo y puede transmitirnos ese saber. En cambio, decimos que alguien posee la práctica cuando es capaz de hacer algo, sin que necesariamente pueda explicarlo con lujo de detalles. Dicho en forma sencilla, saber una receta de cocina para elaborar un pastel es un mero saber. Sin embargo, alguien que hace pasteles, aun cuando no siga una receta en sentido estricto, posee la práctica de cocinar pasteles. Sin embargo, el que solamente lo hace por experiencia no es que ignore, por supuesto que sabe. A este tipo de saberes se les denomina saberes empíricos o surgidos directamente de la experiencia. Las diferencias más esenciales entre los saberes teóricos y saberes empíricos, entonces, son que los saberes empíricos no necesariamente son racionales, ya que pueden estar relacionados con prácticas místicas, mágicas, o no integrarse a un cuerpo coherente de saberes con las características de los saberes teóricos. Aunque a pesar de todo ello, muchos de los saberes prácticos son útiles, corresponden con la realidad, y si se los sigue, producen efectos iguales. Por lo que podemos afirmar que son saberes en este sentido tan importantes como los saberes teóricos. Aquí hay un detalle interesante que no debemos pasar por alto. No negamos que los saberes teóricos sean ajenos a la experiencia. De hecho, en todos los saberes hay relación indisociable con la experiencia. Para que nuestra distinción entre saberes surgidos de la experiencia y aquellos que son teóricos pueda prosperar, admitamos provisionalmente que los saberes teóricos son fundamentalmente aquellos que denominamos explicativos, en tanto que los saberes empíricos son de carácter eminentemente prácticos. Por el momento, Walter, Sergio, al tema que ustedes han referido, a mí me gustaría dejar solamente que la teoría del derecho es una explicación racional de algo que denominamos derecho. Pero ese será un tema que trataremos en nuestro siguiente programa. Me parece excelente. ¿Qué les parece si vamos a una breve cápsula acerca de cómo desde la antigua Grecia se pensaba con respecto a la palabra teoría? Sergio. Claro que sí, Walter. Querido auditorio, para complementar la explicación anterior, veamos qué era lo que se entendía por teoría en la antigüedad griega. Según James Kerr, antes de entender teoría como contemplación filosófica, debemos comprender el significado preciso de teoría, el cual ha sido la historia semántica de la palabra de la que deriva, es decir, de teoros, la cual contiene diversos significados históricos. Por ejemplo, el primero, el de ser un espectador, el cual podía observar tanto los Juegos Olímpicos como las fiestas bacanales en honor a Dionisos, dios del vino. Debemos recordar que las bacanales eran aquellas fiestas en las cuales se bebía sin medida. El segundo significado
es un delegado enviado por un estado para asistir a un festival en otro estado. Un tercer significado es alguien que simplemente iba a consultar el oráculo. Un significado es un enviado a anunciar en otro estado la próxima celebración de un festival. Esto aproximadamente en el siglo III a.C. Y el último significado es un juez ordinario empleado por ciertos estados griegos. Por lo que antecede, podemos decir que la palabra teoría tiene una relación estrecha con la acción de observar. Incluso el significado de teoría deriva de tea, que es visión o espectáculo. Por lo tanto, entender teoría en su origen visual resulta más ilustrativo para nuestra explicación. Concebir teoría como una forma de ver el mundo o como una forma de observarlo de determinada manera para intentar comprenderlo e intentar desentrañar algún sentido, nos parece el modo más cabal de explicar teoría en nuestro curso. Es decir, desde la observación activa, observación y participación, de la misma forma en que lo ejemplifica Teoros, el enviado a las fiestas bacanales. Pues el buen Teoros no solo se dedicaba a observar el evento, sino participaba en él, era espectador y asimismo agente activo, y nosotros debemos de seguir ese ejemplo, ponernos nuestros anteojos especiales para tratar el pensamiento filosófico y con ellos ver nuestra materia de estudio de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, e incidir en ella para transformarla. Y bueno, pues finalmente no queda más que despedirnos, porque entre el pastel del que hablaba el maestro Montero y los bacanales de los que hablaba Sergio, pues me ha dado bastante hambre. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.